No necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Y yo no sé si alguien ha escuchado esa frase o ha escuchado personas decir eso. Si alguien ha escuchado a alguien hablar esa frase o hablar de esa manera, me gustaría que lo chateara. Sí, yo. Es una frase muy conocida, muy famosa. Y es que ese tipo de mentalidad al pasar los años ha crecido mucho. Es increíble cómo al pasar de los años la cantidad de personas creyentes dejan de congregarse en la iglesia. En la última década en los Estados Unidos, se ha decrecido la asistencia en un 70%. Imagínense esa locura, impresionante. Hace 10 años, 70% más asistía a las iglesias que lo que hay ahora. Y muchas personas, sobre todo en este tiempo de COVID, obviamente se amañaron en sus casas. Y ya es más difícil ahora para ellos venir a la iglesia, no necesariamente por el COVID, sino porque se acostumbraron a una nueva modalidad. Entonces me es más fácil a mí quedarme en casa y disfrutando del servicio. Pero yo quiero demarcar algunas razones por las cuales la gente hoy en día no asiste a la iglesia. Y esto es aquí en los Estados Unidos donde estamos. Posiblemente se parece en algunos países, pero esta estadística que le voy a mencionar es aquí en los Estados Unidos. Y quiero mencionarle algunas razones. En primer lugar, el 40% de las personas que no vienen a la iglesia tienen esta excusa: tengo compromisos familiares los fines de semana. Sencillamente no puedo. El fin de semana es para mi familia. El 30% tiene que trabajar. Tengo que trabajar, por eso no asisto a la iglesia. El 26% me decepcionaron, por eso no volví a la iglesia. Tuve problemas con otras personas, con pastor, con líderes. Luego el 25% no regresan por el mal testimonio que hay en líderes y pastores. Luego como quinta, otro porcentaje es el 25% dice: no sentí que estaba creciendo espiritualmente. Otro grupo: no me tomaron en cuenta, fui a la iglesia, nadie me llamó, no me tomaron en cuenta. Ese es el 20%. Un 30% dice: me acomodé y me acostumbré a no regresar. En otras palabras, ¿le gusta la iglesia? Sí, me gusta. ¿Le gusta la predicación? Sí, me gusta. Entonces, ¿por qué no viene? Porque sencillamente me acostumbré a no ir. Especialmente, vuelvo a repetir, en este tiempo de COVID, donde muchos se quedaron en cuarentenados en su casa, ya el cuerpo se les acostumbró y están en una zona de comodidad y ya se acostumbraron a recibir la iglesia desde su casa. Pero me llama la atención que el porcentaje más alto en toda esta encuesta es el 8%. Yo mismo dirijo mi propia vida espiritual. En otras palabras, no necesito ir a congregarme porque yo mismo dirijo mi vida espiritual. Yo tengo mi propia relación con Dios. Ese es el 46%, casi la mitad de la gente cristiana en Estados Unidos tiene este argumento para no asistir a la iglesia. Yo no necesito ir a un templo para ser cristiano. Yo no necesito ir a congregarme para tener una relación con Dios. Estamos hablando de un porcentaje alarmante de casi la mitad de personas. Es por eso que nace este título de esta enseñanza que se llama: yo no necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Porque cada vez más este idioma y esta mentalidad está creciendo y creciendo. Ahora, esta enseñanza no es para atacar a aquellos que piensan de esa manera. O sea, yo no estoy aquí para atacarte, ni para juzgarte, ni para regañarte, porque en parte puedo entenderte. Si tú que me estás viendo tienes esta mentalidad y dices: no, yo no voy a una iglesia porque yo tengo mi propia relación con Dios, es porque en algún momento asistías a la iglesia. En algún punto ibas a la iglesia, pero algo sucedió.
Posiblemente sucedió que alguien te decepcionó. Posiblemente te hirieron en la iglesia. Y ahora simplemente estás diciendo no necesito, pero eso es el resultado de situaciones que viviste. Entonces en parte yo te entiendo. Entonces mi intención con esta enseñanza no es atacarte, ni juzgarte, ni condenarte. De ninguna manera. Mi intención es enseñarte lo que dice la Escritura con respecto a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no necesariamente solo me refiero al cuerpo de Cristo. Me refiero al templo. Me refiero al lugar de adoración, al lugar donde adoramos y donde nos reunimos para buscar la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque te voy a ser honesto, aquí no se trata de lo que tú piensas, aquí no se trata de lo que yo pienso, aquí se trata de lo que la Escritura nos dice. Y si tú eres una persona que te consideras creyente, tienes que recordar que tienes una guía de vida, y es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del congregarnos. Para entender eso, tenemos que entender la importancia y el significado de la palabra congregación. Quiero que chatees esa palabra y los que están acá díganla fuerte. 1, 2, 3. Congregación. Otra vez, vamos a decirlo, congregación. Y quiero que lo chatees, congregación. La palabra congregación aparece por primera vez en la Escritura en Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Donde el Señor le habla a Moisés y a todo Israel y usa esta palabra. Hablen a toda la congregación. Aquí está esta palabra. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. Israel estaba a punto de salir de Egipto y la noche de la Pascua Dios los llama como congregación y le dicen hablen a toda la congregación. Recuerden que ellos partieron este animal, este cordero, tipificación de Cristo, en la casa de cada familia y le abrieron las entrañas y lo comieron. Y esa fue la noche en que el ángel de la muerte pasó, pero la sangre del cordero cubrió cada familia y al siguiente día ya habían salido de Egipto por mano poderosa. Pero es la primera vez que se escucha la palabra congregación. Esta palabra congregación se menciona 140 veces en el Antiguo Testamento. 140 veces. Y en la palabra hebreo, la palabra congregación es la palabra edá. Edá. Y esa palabra edá significa asamblea. Eso es lo que significa congregación. En el Antiguo Testamento la palabra congregación es en hebreo edá, que significa asamblea, reunión de personas. Luego más adelante Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo de adoración donde él pudiera vivir y habitar en medio de la asamblea, en medio de la congregación del pueblo de Israel. Nota que el pueblo de Israel era un país, eran israelitas, pero el Señor les llama congregación, asamblea. Luego cuando salen de Egipto y están peregrinando por el desierto, Dios dice, oiga, yo quiero vivir en medio de ellos. Mi gloria, quiero vivir, que mi gloria esté en medio de ellos. Y Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25 que me haga un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Me encanta ese texto. Entonces Éxodo 25, 8. Hágame en un santuario y yo habitaré en medio de ¿quién? Diga, la congregación. Dígalo otra vez o chatéelo. La congregación. Es decir, el deseo de Dios fue vivir en medio de la congregación del pueblo de Israel. Y el tabernáculo no solamente era la gloria de Dios, escúchame, el tabernáculo es la representación y la tipificación de Cristo en medio de la humanidad. Cuando tú analizas y estudias el tabernáculo, cada parte del tabernáculo te llevará a Cristo. Cristo es representado en el lavacro, Cristo es representado en el pan, Cristo es representado en las tablas de la ley, Cristo es representado en el maná. Es decir, el tabernáculo es una tipificación de Cristo, pero también el tabernáculo era Dios mismo queriendo vivir entre la congregación.
Más adelante pasan los años, muere Moisés y se levanta un hombre apasionado por la casa de Dios. Su nombre es David. Y David tiene el deseo de construirle una casa a Dios, para que en esa casa se adore y se adore y se adore. Y muchos de nosotros hemos leído salmos increíbles de David, hablando acerca de su amor por la casa de Dios. En una conversación que tiene David con Dios, le dice: Señor, yo quiero construirte una casa. Y Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir casa a mí. Yo soy el que te construyó casa a ti. ¿Quién crees tú que eres para construirme casa a mí? Tú has derramado mucha sangre, porque David era un asesino. Mas tu hijo Salomón me levantará un templo. Pero David aún así construyó un tabernáculo. Y el tabernáculo que construyó David no fue por ordenanza de David, fue de Dios a David, sino porque David lo quiso hacer. Y David generó un mover de adoración en medio de la congregación. Mira, por ejemplo, Primera Crónicas 23:3. Mira nada más esto. Fueron contados los adoradores o levitas de 30 años para arriba, y su número, contado uno por uno, fue de 38,000 hombres. Solo los levitas del templo, de la congregación. Entonces dijo David: de estos 24,000 serán para supervisar la obra de la casa del Señor, 6,000 para ser oficiales y jueces, y 4,000 para ser porteros, y otros 4,000 han de alabar al Señor con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. Tú te puedes imaginar lo que se sentía entrar en el tabernáculo de David con 4,000 músicos, 24 horas 7 días a la semana. En ese tabernáculo estaba la gloria de Dios. Luego pasa el tiempo. Se levanta un hombre llamado Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero también con Nehemías se levanta Esdras, el sacerdote. Nehemías construye los muros, pero Esdras es el hombre usado por Dios también para liderar la reconstrucción del templo. Y con Esdras hay dos profetas que empiezan a profetizar. Es el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y entonces se despierta el espíritu de Zorobabel y lidera un movimiento para restaurar el templo. Alguien diga templo. Y dice la palabra Nehemías capítulo 8 versículo 1. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo. Mira, otra vez vuelve aquí, congregación. Se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a las puertas de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado. Sigue, a Israel. Y sigue la palabra, dice: Esdras abrió el libro a la vista de toda la congregación, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió. Y yo quiero que digas conmigo: amén. Amén. Vemos aquí un culto de avivamiento. Vemos que Dios levantó a Esdras para restaurar el templo. Ahora quiero que notes esto: donde hay congregación hay templo. Donde hay congregación hay templo. Estaba reconstruyéndose el templo. El espíritu del pueblo se estaba despertando para reconstruir el templo. Por eso el profeta Ageo dice: la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo, será mayor que la primera. Y ese es el contexto en el cual este pueblo se levanta y es avivado por un amor por la casa de Dios. Alguien escriba y diga: yo amo la casa de Dios. Vamos, dígalo. Yo amo la casa de Dios. Todo estaba conectado con el templo. Es que hay algo que a Dios le apasiona, es el ver su pueblo congregado en el lugar donde Él ha asignado que se congregue. No hay algo más apasionante que eso. Dios está apasionado por mostrar su poder y su señorío en medio de la congregación. En medio de la congregación. Ya te mostré algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen: pero en el Nuevo Testamento no hay nada de eso. No, hay más. Porque en el Nuevo Testamento ya no se usa la palabra edad, sino se empieza a establecer una palabra que es la palabra eclesia, que de ahí es donde sale la palabra iglesia, que significa la reunión. Vuelve otra vez. En el Antiguo Testamento edad significa congregación. En el Nuevo Testamento eclesia en griego es iglesia, congregación. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la congregación está presente. Mírame,
En el Antiguo Testamento era la congregación de Israel. En el Nuevo Testamento somos la congregación de los hijos de Dios que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero seguimos siendo congregación. Alguien escriba ahí y diga conmigo: yo hago parte de la congregación. Yo hago parte de la congregación de los justos. Dice la palabra en Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto los malos no se levantarán en medio de la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, de los buenos, mas la senda de los malos perecerá. Así que hay una congregación. Yo no estoy aquí en medio de la congregación porque soy lindo. Yo estoy en medio de la congregación porque he sido comprado a precio de sangre. Yo no salí de Egipto como los de israelitas, pero sí salí del mundo. Ahora soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Entonces no puedo estar como rueda suelta por ahí. Hello, haces parte de una congregación. No necesariamente me refiero a una iglesia local, primero me refiero al cuerpo de Cristo. Haces parte de una congregación de santos redimidos por la sangre de Jesús. Vamos, dale un aplauso al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya tiene algunos ejemplos de congregación. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, versículo 12. Jesucristo, después de que entra en la entrada triunfal de Jerusalén, va al templo. Y dice la palabra en Mateo 12:13, que Jesucristo entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero. ¿Por qué? Porque el templo en esa época se volvió un negocio. Recuerda que la gente llevaba animales para sacrificar. En esa época no era como ahora, que no es necesario traer animales. Yo me imagino si ahora trajéramos animales, la mano de, tras de las bestias que ya llegan, imagínense más bestias. El bramido de los animales está. Entonces los mercaderes hicieron su negocio. Lleve aquí los palominos, lleve el animal para el sacrificio, lleve el becerro para el sacrificio, y se volvió todo negocio. Cuando Jesucristo viene y mira, entra al templo y se da cuenta de esto, volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, y luego dice: escrito está: mi casa, y habla del templo, será casa llamada de oración, pero ustedes la convirtieron en cuevas de ladrones. Jesucristo le da importancia al templo, porque lo que vale uno lo limpia. Jesucristo no dejó el templo ahí descuidado. Él entró a limpiarlo porque para Él era importante. Quiero decirte algo: para Dios esta casa es importante. ¿Me escuchaste? Para Dios esta casa es importante. Y yo quiero decirle algo: muchos de nosotros pordebajeamos y subestimamos el valor de la casa de Dios. Sí, la iglesia no son las columnas, la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros, pero la iglesia se congrega en el templo. Hello. La iglesia está conectada con el templo. No podemos destruir, desvirtuar, despreciar el templo y levantar la congregación, porque el templo es el lugar donde la congregación se reúne. Claro, la gente es más importante que un edificio, obviamente que sí, pero este no es un edificio cualquiera. Aquí donde estoy parado, 14505 Gulf Freeway, Houston, Texas 77034. Si quiere venir, Sundays 2 p.m. Este lugar ha sido consagrado para adorar a Dios. Por eso para Jesús el templo fue valioso y es valioso. Pero después la iglesia primitiva, dice Hechos capítulo 5:42, Hechos 5:42, la iglesia primitiva, la iglesia, primera iglesia, dice: y todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Yo veo aquí una iglesia que no solamente se movía en las casas, sino que se movía en el templo. Esa era la primera iglesia. Los apóstoles predicaban en la iglesia, en el templo. Por ejemplo, Juan capítulo 3 nos narra el gran milagro del cojo del templo de la Hermosa. Venía Pedro y Juan a la hora de la oración y subían al templo. Aquí vemos los siervos de Dios subiendo al templo. Alguien diga templo.
Ellos iban subiendo y había un cojo en la puerta de la hermosa, lisiado toda su vida. Y Pedro lo miró a los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro. Por eso algunos hermanos que no saben leer bien dicen que el apóstol Pedro no oraba porque le dijo: no tengo plata ni oro. Pero no se refería, chiste malo, es un chiste muy malo, tranquilos. El todo es que le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate, de lo que tengo te doy. Y fue en el templo que ocurrió este milagro tan tremendo. ¿Por qué Dios le da tanta importancia al templo, chicos? Porque el templo es donde la congregación de Dios se reúne. Ahora quiero definir algunas cosas de lo que es el templo. Y si quieres anotar, anota. ¿Qué es el templo? En primer lugar, es un lugar de adoración a Dios. El templo es un lugar de adoración a Dios. Dilo, el templo es un lugar de adoración a Dios. Alguno me puede decir: pero es que yo no necesito ir al templo para adorar. Y en parte tiene razón, porque Jesucristo en Juan capítulo 4 estaba hablando con la mujer samaritana frente al pozo de Jacob. Y ella le dice: es que aquí es donde nuestros padres dijeron que adoráramos. Y en el versículo 21 Jesús le dice: créeme, mujer, que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es lo que Jesús le dice. Ni en Jerusalén adorarán al Padre, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Ahora escucha. Es verdad, yo puedo adorar en mi casa. Yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Yo pregunto, ¿puedo adorar a Dios en mi carro? ¿Puedo adorar a Dios en mi negocio? ¿Puedo adorar a Dios en la calle? ¿Puedo adorar a Dios los que viven en Bogotá en el Transmilenio? ¿Puedo adorar a Dios mientras estoy esperando, haciendo una fila en un banco? Claro que sí. Pero aún así, la iglesia es el lugar de los santos cuando se reúnen a adorar a Dios. Yo he tenido experiencias adorando a Dios en privado increíbles, pero he tenido experiencias adorando a Dios con la congregación. Recuerdo en el año 94 cuando Marcos Witt estaba reventando estadios por toda Latinoamérica y fue a Bogotá. Yo tenía como 15 años y era un coliseo donde cabían 20,000 personas y habían 30,000. Usted sabe cómo es Latinoamérica, ¿no? Aquí en Estados Unidos no es así, pero en Latinoamérica sí. Donde caben 2, caben 10. Pero habían como unos 10,000 afuera y la gente golpeando las puertas para entrar a alabar al Señor. Y yo estaba adentro, de milagro me dejaron entrar de panzazo dentro del coliseo, porque todo el mundo estaba esperando adorar con Marcos. Y entonces recuerdo que habían 2 ujieres deteniendo la puerta y los que estaban afuera: queremos adorar. Así decían: queremos adorar. Y empezaron a patear la puerta y rompieron la puerta y le pasaron por encima a los hermanos. Parecían endemoniados. ¿Para qué? Para entrar y levantar las manos y adorar. Y esos mismos que acabaron de pisar al hermano estaban luego levantando las manos cantando Tu Fidelidad. Yo no lo podía creer. Pero al punto que voy es de que había 25,000 personas adentro. Y esa noche yo tuve una experiencia como nunca la he tenido. Y fue la experiencia de adorar en cuerpo, adorar con la congregación. Se escuchaban las voces desde el último gradería hasta abajo, hasta la platea, en un quebrantamiento. Se podía escuchar el llanto de todos y hubo una gloria que nos abrazó a todos. Dígame si esos momentos no valen la pena. Hermano, que no quieres asistir a la iglesia, te estás perdiendo de esos momentos. Y déjeme decirle algo. La Biblia nos narra de algunos pasajes. La Biblia nos muestra algunos pasajes bíblicos de adorar en congregación. Salmo 111:1 dice: aleluya, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la sala de mi casa y sin que nadie me moleste. En la reunión, eclesia, edad, congregación, y en la congregación de los rectos, adoración en el templo. Wow. Hebreos 2:12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la
congregación te alabaré. Salmos 35, 18. En la gran congregación, o sea, y no hay tres pelagatos, en la gran congregación te daré gracias. Y luego vuelve y dice, Oiga, se siente muy rico cuando uno está aquí en la iglesia y todos estamos adorando, Señor, en medio de toda esa bulla. Señor, yo estoy aquí adorándote con mis hermanos. ¿Cómo enfatiza la muchedumbre? Me encanta. Salmo 149, 1 dice otra vez, aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Escucha esto, hay un poder único que se manifiesta cuando adoramos como congregación. Hay un poder único que se manifiesta cuando adoramos como congregación. Yo quiero que levante sus manos los que están aquí, díganlo. Hay un poder único que se manifiesta cuando adoramos como congregación. Lo vivimos hace unos minutos atrás. Los chicos nos estaban dirigiendo en un tiempo, yo estaba postrado allí y yo veía cómo los demás estaban metidos en la adoración. Eso es hermoso, eso se da en el templo. Por eso escuché esto. Llegue temprano, oh Padre, llegue temprano, porque los primeros minutos de cada servicio se trata de Él. Al llegar tarde usted al servicio, los que se congregan, al llegar tarde a culto, usted le está diciendo a Dios, a mí no me importa adorarte, yo vengo es por lo mío. Y hay gente, yo no sé por qué razón, les gusta llegar es al momento de la prédica. O sea, como que Dios deme, pero la adoración es lo que nosotros le damos a Él. Yo le doy gracias a Dios por el equipo precioso que el Señor nos ha dado aquí en Grace Español. Quiero que le demos un aplauso al equipo de alabanza que nosotros tenemos aquí. Y sabe, la primera razón, escuche, esto es importantísimo. La primera razón por la cual nosotros nos reunimos es para adorarlo. Tú no vienes al templo como primera medida para encontrarte con tu hermano, con la hermana, para high five, how you doing, ¿cómo estás? No, tú vienes para adorarlo. Esa es la primera razón por la cual nos congregamos. Voy a repetirlo, la primera razón por la cual nos reunimos como iglesia es para adorarlo. Así que quiero darte unos 5 segundos para que levantes tus manos y lo adores y le digas, Señor, te adoro, te amo, Señor. El adorador se deja ver en estos detalles. Ahora, si a ti no te gusta la adoración, bueno, hay dos grupos de personas, gente que no le gusta la adoración, no le cuesta, y es por el orgullo que hay, porque la adoración es volverme pequeño para que Él se vuelva grande. Hello. Pero hay gente que no le gusta adorar en público. No, hermano, déjeme tranquilo en mi cuarto que yo allá adoro con el Señor. Bueno, déjeme darle una mala noticia. Cuando usted ve Apocalipsis y lo lee, se dará cuenta que la adoración de Apocalipsis es pública. No sé si usted sabe el destino que le espera. Bueno, espero que vaya al cielo. Y es que allá vamos a estar junto a millones y millones y millones de ángeles y de seres humanos adorando al Cordero día y noche. Allá no es de que usted va a llegar, Señor, ¿dónde está mi cuartico para adorar? ¿Dónde está mi closet? Yo quiero mi closet. No, allá no va a haber closet, hermano. Allá usted va a ser uno más y yo voy a ser uno más en medio de la multitud. Si no te gusta adorar en medio de la congregación, no sé si te vas a sentir bien arriba, en medio de millares y millares y millares y millares. En otras palabras, hermanito, hermanita, papito, vayas acostumbrando, sí. Vayas acostumbrando aquí abajo, porque aquí abajo es un ensayo de lo que va a ser allá arriba. Venimos a la casa de Dios a adorarlo. 2. La casa de Dios es un lugar de oración y milagros. Me encanta eso. Vamos, dígalo. Escríbalo, chateelo, lugar de adoración y milagros. Por eso Jesucristo dijo, Mateo 21:13, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la volvieron en cueva de ladrones. Y después, inmediatamente que dijo esto, se le acercaron en el donde
ciegos, cojos y los sanó. Diga conmigo, la casa de Dios es un lugar de oración y de milagros. Cuando el viejito Zacarías, papá de Juan el Bautista, recibió la visitación del ángel en el lugar santísimo, estaba afuera la multitud, afuera del templo, en las puertas del templo, orando. Cuando Ana estaba destruida, destrozada por Penina y no podía tener hijos y era estéril, llegó al templo y oró con amargura en el templo. Fue en el templo donde Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo: Samuel, Samuel. Fue al lado del altar donde ahí ese niño de 12 años tuvo un encuentro poderoso con Dios. Que nadie me venga a decir que solo en la casa se mueve Dios, porque es en el templo donde Dios se manifiesta también y hace milagros portentosos. Aquí en Grace, cada semana estamos viendo milagros, estamos orando, estamos buscando el rostro del Señor. Los sábados a las 6 de la mañana hay una sinergia espiritual cuando nos reunimos a orar. Ahí no hay alguien más importante que el otro. Ahí todos estamos buscando la presencia de Dios. Y Padre, yo oro para que las próximas semanas la unción de oración crezca, la unción de milagros crezca. Es por eso que de hoy en 8 días vamos a hacer un servicio de oración, de milagros, de sanidad, de liberación. Creemos que en la casa de Dios se tienen que ver los milagros. Milagros. Yo he orado para que mientras yo te comparto esto, haya un amor en tu corazón fresco y nuevo por la casa de Dios. Salmo 84, anhela mi alma. Mi alma anhela los atrios del Señor. Wow. Ahí es donde el gorrión encuentra lugar. Si el gorrión encuentra lugar para él, cuánto yo no más encontraré descanso para mi alma. Muchos llegan desbaratados aquí a Grace, pero cuando entran por las puertas de atrás y se sientan en medio de la adoración, de la alabanza, en medio de la palabra, encuentran descanso para sus almas. Esta es una casa donde semanalmente se convierten vidas entregan, personas entregan su vida a Jesucristo, están siendo sanadas, transformadas aquí en la casa de Dios. Vamos, dale un aplauso al Señor por la casa de Dios. Pero también la casa de Dios es un lugar de palabra. Me encanta eso. Diga palabra. Palabra. Es increíble cómo Esdras abrió el libro y delante de toda la congregación les leyó la palabra de Dios. Y toda la congregación a una sola voz dijeron amén, amén. Porque la palabra de Dios que se predica en el templo es súper importantísima. El salmista David dijo en el Salmo 27:4: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor. ¿Cuántos días? O sea, David tenía que sacarlo porque fuera de aquí, hermano, váyase para la casa de mi vida. Para 2 cosas. ¿Para qué? ¿Cómo? Contemplar la hermosura del Señor. Diga adoración. Y para meditar. Diga palabra. Palabra. Yo les digo una cosa. Yo no soy el mejor predicador. Simplemente yo soy alguien más que comparte la palabra. Hay millones de predicadores en el mundo y bendigo a todos los predicadores que predican la palabra, que no predican sus propias ideas, que vienen solamente a sobarle la cabeza a la gente, sino personas que predican la palabra. Pero yo te puedo decir que aquí en nuestra casa Grace Español, una cosa nos esforzamos y es de predicarle a la gente la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta que cada vez que viene a la casa de Dios, aquí se le va a predicar palabra. Mi palabra no tiene poder, es la palabra de Dios. Y que de este altar salga palabra que edifique, que sane, que restaure. Es en la casa de Dios donde hay palabra. Jesucristo entró a la sinagoga cuando leyó Isaías capítulo 61 y diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Fue en el lugar de adoración.
Es en el templo donde tiene que haber palabra. Y yo quiero animarle a usted a que ame la palabra que Dios le da en la iglesia. Los que son de Grace Español, ¿dónde están los que son de Grace Español y de Grace Online? Que me digan amén, 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 amén. Valore la palabra que se le da en la casa. Valore la palabra que se le da en la casa. Yo he orado para que esta casa sea una casa de palabra. El templo, lugar de adoración, lugar de oración, milagros, lugar de palabra. Pero esta me gusta. El templo es un lugar de comunión. Diga eso, comunión. Salmo 133 es un salmo re famosísimo. Mirad cuán bueno y delicioso. Miren, o sea, es de admirar. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, el aceite que viene sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay un lugar selectivo donde Dios dice, ¿sabes qué? Ahí es donde yo les voy a enviar bendición. Allí es donde no solamente voy a enviarles bendición, me voy a meter en medio de ellos, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando hay comunión entre nosotros, Dios se mete sin ser invitado. Él dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Que llegue un tiempo en que los domingos que estemos aquí congregados, no solamente en adoración, sino en comunión, que Dios tenga que decirle a Miguel, a Gabriel, ¿sabe qué, hermano? Estoy que me voy para allá, para Houston. Es una bendición saber que cuando hay comunión, Dios se desborda en bendición. Y ese es el lugar donde nosotros venimos, porque la iglesia es un lugar, el templo es un lugar de comunión, es un lugar en el cual el templo se reúne. Perdón, la iglesia se reúne. Quiero terminar con esto. Tú no eres una rueda suelta, no, señor. Tú perteneces a un cuerpo. Y te voy a dar algunos pasos importantes, principios prácticos de cómo volver a amar la casa de Dios. En primer lugar, obedece la palabra completa. Obedece la palabra completa. Hay un versículo que muchos se lo vuelan, o no lo saben, o conociéndolo no lo obedecen, y es Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos. Me llama la atención que no dice todos, sino dice, porque hay un 46% que dice, yo necesito ir a la iglesia, o sea, por eso dice algunos. Tienen por costumbre, esta palabra costumbre es disciplina, es hábito, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? Diga conmigo, el día de mi salvación, el día en que Cristo viene por nosotros. Qué hermoso sería que Jesucristo viniera y que el rapto sucediera mientras nosotros estamos en culto. Sería increíble, ¿sabe por qué? Porque ahí si uno miraría quién se va y quién se queda. Entonces lo que dice aquí el autor a los Hebreos es, no se dejen de congregar. Dios se alegra al vernos juntos congregados. Yo quiero darle un ejemplo. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. Okay. ¿Cuántos son abuelos aquí? Ya casi, ¿verdad? Imagínense yo, por ejemplo, yo me imagino. Una de las cosas que todo padre tiene en la mente es que cuando sus hijos crecen, sobre todo los que tenemos muchos hijos, ya cuando haya yernos, nueras, nietos, uno se imagina, yo no sé quién sueña conmigo eso. ¿Alguien ha soñado eso conmigo? En la mesa grande, ¿sí o no? Y uno sentado ahí, sin panza, ¿no? Un abuelo con six packs, tal, la vaina y tal, con piscina y todo. Yo oro que mis nietos quieran venir a mi casa. Yo no voy a ser un abuelo amargado. ¿Va dónde eso? Ay, no, qué pereza. No. Yo soy de los abuelos que mis nietos se van a pelear por venir. Y cuando lleguen a mi casa me voy a meter la mano al bolsillo y voy a dar $100 a cada uno. Tome papá, que soy yo un berraco hermano. Y darles banquetes y que puedan disfrutar con su abuelo. Yo sueño con eso. Pero piensen esto.
Imagínense que yo cito a todos mis hijos con sus familias para celebrar Navidad o una fecha especial. Y uno de ellos me dice: no, yo no necesito ir contigo, yo me quedo aparte. Pero no vas a venir a compartir con tu hermano y con tu sobrino y con tu cuñada y con tu papá y con tus primos. No. ¿Tú crees que yo como padre me alegraría? No. Eso entristecería mi corazón. Porque lo que yo quiero como padre es ver a mi familia unida. Si tú dices: claro, David, a mí también me dolería, entonces ¿por qué haces doler el corazón de tu papá cuando él te quiere ver reunido con todos tus hermanos? ¿No has pensado en eso? ¿No has pensado lo que el corazón de tu padre siente cuando tú te quedas viendo Netflix? Cuando te quedas sentadote en la silla de tu sala. ¿No has pensado lo que siente tu padre cuando te quedas asando un par de carne asada, pero no le enseñas a tus hijos que la iglesia es primero? Le estás diciendo a tu padre: la mesa con mis hermanos no me importa. Y así como en esa casa habrá una silla vacía de un hijo que no quiso volver, aquí en la iglesia hay una silla vacía de un hijo que no ha querido volver. Obedece la palabra. No se trata de sentimientos. Ya deja las excusas. Obedece. Alguien escriba y diga, levanta la mano y diga: voy a obedecer. Número 2, ten un sentido de pertenencia de cuerpo. Perteneces al cuerpo de Cristo. Ten un sentido de pertenencia. Yo no sé en qué momento se le mete a esas personas: yo soy cristiano, pero allá fuchi, porque yo aquí glorifico a Dios, y yo aquí adoro, y yo aquí bendigo, aquí solito. No, hermano, es como si yo tuviera un pedazo de dedo por allá andando solo. Es como si una parte de mi mano estuviera por allá tirada. Tú perteneces a un cuerpo. Y cuando vienes a la iglesia, cuando adoras aquí con todos, cuando recibes palabras sentado allí, no en tu casa distraído con otras cosas, recuerdas que estás conectado a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo. Alguien diga: soy parte de un cuerpo, soy parte del cuerpo, soy parte del cuerpo. 1 Corintios 12:2 dice: porque de la manera que el cuerpo es un solo, tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Alguien escriba esto, chate esto: no soy rueda suelta. Yo no soy una rueda suelta, yo no soy un llanero solitario. Tú no eres una cabeza grande por ahí, caminando por ahí. No. Eres parte del cuerpo. Por eso a mí me preocupa muchos ministerios que hoy se están levantando. Profetizan, echan fuera demonios y hacen esto. Y uno les dice: ¿cuál es tu iglesia local? No, hermano, yo no tengo iglesia local. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Santo Cordero de Dios. Perdón, tú no te congregas. No, hermano, yo no me congrego porque es que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, hay un hipócrita que es usted y está volando por fuera. ¿Qué no se ha metido allá? Hay gente que uno le dice: ¿quién es tu pastor? El Señor, hermano. El Señor es mi pastor. Estás desobedeciendo la palabra, porque la palabra dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos cuidan y vigilan por sus almas. Entonces yo le hablo a mi iglesia: si a usted lo llegan a invitar por allá a un lugar donde profetizan, se paran en la cabeza, lo que quiera que hagan, pero no hay un orden de autoridad espiritual, no se meta por allá, porque lo que empieza mal termina mal, y todo lo que empieza en el orden de Dios va a terminar bendecido, prosperado y multiplicado. Dan un aplauso a Dios. Sí. Amén. Número 3. Sé disciplinado.
Sé disciplinado, no dejando de congregarnos, es decir, no dejes de ser disciplinado. Y veo con asombro, me quedo así, no lo puedo creer, cómo muchos hijos son más disciplinados en la asistencia a la iglesia que los papás. El niño de 8 años es el que tiene que agarrar al papá del brazo y a la mamá y traerlos. Y es más, he sabido de casos de niños que vienen a la iglesia, sus papás los dejan en el parking y se van a la casa. Y yo digo, Dios mío, estos papás tontos, ¿qué es lo que están haciendo? Porque cuando ese niño crezca, se va a acordar que tuvo unos padres indisciplinados. Mire, yo le digo una cosa. La clave del éxito en mi crecimiento espiritual es la disciplina. Ni siquiera son los encuentros con Dios, es la disciplina que yo le ponga. Es la disciplina. Y yo quiero felicitar aquí a uno de mis amigos que está aquí al frente mío. Él tiene un negocio. Y un día jueves nosotros tuvimos Santa Cena y él tenía sus clientes a la hora de la cena del Señor aquí en la iglesia. ¿Sabe qué hizo? Canceló sus clientes porque no se enteró unos días antes. Dijo, no, voy a cancelarlos. ¿Sabe qué? Los atiendo otro día porque tengo que ir a la casa de Dios. Wow. Sus hijos ven eso. Que tus hijos digan de ti, mi papá siempre amó la casa de Dios. Disciplina. Aquí en Grace Español es domingo a las 12 del mediodía. Bueno, yo pues papá, vamos a bañarnos pues, vamos a cepillarnos los dientes. Aquí les hice arepita con huevo y nos vamos para la iglesia pues. No es de que sea la 1:30 y los niños, papi, vamos a ir a la... Ay, mi amor, se me olvidó. Bueno, ve tú. No, basta ya de eso. Lo que te falta a ti es disciplina. A ti no te falta motivación, a ti te falta disciplina. Y te lo voy a decir como tu pastor. A ti no te falta motivación, a ti lo que te falta es disciplina. Porque el disciplinado, esté motivado o no esté motivado, lo hace. Lo hace. Lo hace. Y número 4, y termino. Estas me encanta. Primero, vamos a hacer un recuento. Primero, obedece la palabra completa. Segundo, ten un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Tercero, sé disciplinado. Y cuarto, esta me encanta, disfruta tu iglesia. Disfruta tu iglesia. Disfruta. Hechos 2:46. Perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan en las casas. Participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón. O sea que ellos cuando comían se ponían alegres. Yo creo que la iglesia primitiva eran de México. Nada más le ponía tortillas, ahí le ponía sus elotes, su pozole y se alegraban. Disfruta tu iglesia. Ya no pongas tu mirada en las cosas que no te gustan, porque todas las iglesias tienen algo que no te va a gustar. Y empieza a poner la mirada en aquellas cosas que realmente edifican. Ok, no me pongo corbata, pues está bien, pero disfruta la palabra. No, los cantantes que se creen allá, que cara de Maroon 5, ¿qué importa? Es un muchacho ungido por Dios. No, que mira, que la chica, que las luces y que la... Hermano, disfruta la iglesia. Si tú eres de Grace Español, disfruta tu iglesia. Tienes 2 horas a la semana, no las pierdas cuando estés aquí en la casa de Dios. Disfrútalo desde la A hasta la Z, como dice Alex Zurdo. Disfruta tu iglesia, disfruta tus hermanos, disfruta el compartir con ellos, disfruta la adoración, disfruta la adoración. Yo en mi vida personal, los momentos más espectaculares que he vivido han sido en la iglesia, chistosos también, porque Dios tiene su sentido del humor. Yo he visto cosas rechistosas en la iglesia, por eso he aprendido a disfrutar la iglesia, porque yo no crecí en un ambiente aburrido, yo no crecí en una iglesia donde yo veía cosas demasiado locas en la iglesia, bien, ¿no? O sea, bien
bien, pero muy chistosas. Yo disfruté el templo. Yo recuerdo que yo tenía 11 años. Ya el Señor me perdonó por esto. Mi papá se iba, no, tenía más, tenía como 12, 13 añitos. Mi papá se iba y el templo era pequeño, eran como unas 200 personas. Y se iba por allá a predicar. Y los viernes en la noche yo llamaba a los teenagers, a los adolescentes, venga, y quitábamos las sillas y agarrábamos los metales donde se ponían los ataúdes de los muertos para los velorios, y eran las canchas de fútbol. Y poníamos una cancha de fútbol y jugando en el templo, hermano. Dios mío, cuando mi papá una noche de esos llegó, me agarró, hermano, 39 azotes menos uno. Pues yo no sabía lo que hacía. Yo era un peladito, pero Dios tuvo misericordia a mí y yo disfruté. Aún así disfruté mi iglesia. ¿Sabe qué disfrutaba yo? Me subía a la terraza y le tiraba piedra a las hermanas que entraban al templo. Yo disfrutaba la iglesia. Disfruté mi iglesia. Luego empecé a servir al Señor, empecé a tocar y con la alabanza empezábamos me quedaría hasta las 12 de la noche contándote anécdotas que viví en la iglesia. Mi vida fue el templo, mi vida fue la iglesia. Veía a hermanos reír, a hermanos llorar. Pasábamos cosas espectaculares en la iglesia. Recuerdo que una vez en la iglesia fue un hermano que Dios lo usaba mucho en liberación. Él entraba y los demonios se rebotaban. Era una presencia impresionante. Era el pastor Robert Kayanja de África, con una piel morena, unos ojos que te miraba a los ojos, hermano, y el que no estaba endemoniado, hasta uno como que se sentía endemoniado sin estar endemoniado. Y el hombre viene y se para en el púlpito, y un endemoniado se quitó la camisa, un tipo así grandísimo, y todo le va a pegar. Agarró un parlante y se lo iba a tirar, y todos, hasta los de la alabanza, estábamos reprendiendo: fuera. Esos que nunca oraban, todo el mundo estaba hecha fuera el demonio. Y cuando se lo iba a tirar, hizo así y pum, y dejó el parlante y lo miró así, y el predicador le dijo: venga, métase conmigo y verá. Y cuando no pudo con el siervo de Dios, volteó y nos miró a la alabanza y agarró la base del micrófono, sin camisa, con unos músculos y endemoniado tras del hecho. Se fue encima a pegarnos y todos: ¡él fuera! Nos metimos dentro de la batería. La cabeza del baterista estaba con las patas allá afuera en el templo. Y hoy me acuerdo de esas cosas y yo digo: wow, yo creo que Dios permitía que uno mirara esas cosas para que uno entendiera que también la iglesia es para disfrutarla. Disfruta la iglesia, disfruta a tus hermanos. Así que espero que esta enseñanza haya podido sacudirte para que entiendas el valor del templo, de la casa de Dios. Y tú que has estado distraído, a lo mejor tú no entendías el valor de la iglesia y ahora sí lo entiendes. Quiero animarte para que este mismo fin de semana, si eres de Grace Español, sal de tu zona de confort. Vamos, ya, sal de la zona. Es que COVID, pastor. ¿COVID de qué? Va a Walmart, va a fiesta, va al restaurante, va a las fiestas de cumpleaños, va a los matrimonios. ¡A los matrimonios! Allá uno los encuentra. ¡Hola, pastor! Y uno por dentro: ¿dónde anda metido que no lo he visto? ¡Ay, para qué COVID, pastor! ¿Y qué hace aquí entonces si es el COVID? Perdón, me sale esa voz. Yo no sé dónde me salió esa voz, hermano. Pero déjeme decirle algo: salga de su zona de comodidad, reconozca, ya, abra los ojos, ya reconozca, ya está vacunado. Reconozca que es pereza, reconozca que es comodidad, reconozca que son excusas y ya obedezca la palabra de Dios. Aquellos que no están en Houston y son de otras iglesias, asista a la iglesia. Y los que son de Grace Online, sigan conectados con nosotros. Eventualmente vamos a empezar a abrir grupos físicos donde están. Pero sí le quiero decir: vamos a asistir a la casa del Señor. Dale un aplauso a Dios en esta hora.